realidad de lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ha... Lo que está pasando ahí es que está a una mayor temperatura, entonces al cambiar su temperatura de caliente a frío, se calentará mucho la botella, entonces al cambiar la temperatura va a llegar y se va a dividir en dos. Y sale más en corto. No, no, te lo digo, te lo digo. Depende. Espera, acá. Pero solo tiene la botella. ¿Qué fue lo que sucedió para que haya dilatación volumétrica? Sucede que el cuerpo se expande al exponerlo al calor y pues por la misma razón es que cuando se lo mete a una temperatura fría, pues en este caso el agua, y se lo mete bruscamente, pues se contrae bruscamente. Ah, qué bien, vos que te salvada, que las acabas de pegar a tu grupo, ¿no? Dios mío. Ah, quiere decir entonces que primero se expande a causa del calor, porque el vidrio se expande a causa del calor, ¿sí o no? ¿A cuánta temperatura creen ustedes que está la llama? 30, 40. ¿30, 40 será? Estaba pidiendo el termómetro de 400, o sea que... Una llama en 30 y 40 no es capaz de cambiar la composición de un cristal. Yo creería que la llama, la parte más caliente de la llama puede estar en el orden de los 300 grados centígrados. La dilatación será cuando se da por una... No, espérese. Una variación de temperatura y a presión constante se da cuando... ya. Se la conoce como dilatación térmica. Y al calentarse, por ejemplo, pues en este caso la moneda, ¿Qué se es de hace qué más... material? Sí, Puede ser que sea bronce, ¿no? Sí. O puede que sea una aleación porque es bronce. De alpaca. Puede que sea una aleación, listo. Entonces al calentarse la moneda se dilata, se hace más grande, ya que pues el calor pues concentra mucha energía en ella y para que, o sea, quepa toda la energía, se hace más grande, se va a expandir. Una definición, a ver, veamos. Sí, bueno, para el experimento, pues principalmente los materiales sería tener un recipiente que tenga aquí como un hoyito así parecido a una alcancía, una rendija. Además de eso, una pinza de metal, una pinza de madera, perdón, una moneda metal y una fuente de calor que en este caso sería el encendedor. Listo, si de pronto hay mecheros para que lo utilicen, de acuerdo. Creo que la dilatación de metales se refiere a la exponencia lineal entre materiales, o sea, puede cambiar tanto su espesor, su longitud o su diámetro. Esto se puede como expandir tanto como contraer. Esto solo se realiza para materiales conductores de energía. Bueno, la agitación térmica es el movimiento caótico de las moléculas dependiendo de la temperatura y
y el estado de agregación. Bueno, cuando decimos cuando es un movimiento caótico, es decir que las partículas no tienen un sentido de dirección, que solo todos van a una sola parte, sino que diferente tiene un diferente Cada sentido. molécula Ajá. tiene diferente movimiento. Ah, bien. Bueno, entonces ya sería el procedimiento, que sería pues tener en sí el recipiente pues de vidrio, de preferencia transparente para mirar todo el procedimiento, hacerle la rendija, la tapa musical y pues primero tenemos que introducir la moneda así sin ninguna fuente de calor ni nada, en su moneda normal. Para darnos Sí, cuenta que qué. entran normalmente. Normalmente. Claro. Y entonces cuando pues primero que van a encender el cero, cuando ya la vamos a calentar, claro, pues es lo mismo, porque entonces se prende. Igual ya porque... Bueno, entonces ya cuando tenemos aquí la fuente de calor y la moneda, podemos decir que se está dilatando y por la rendija ya no va a entrar normalmente, porque pues se expandió la moneda por causa de la dilatación. Y ahí pues Ya se puede ver que ya no entra. Normalmente, no entra. Pero si lo ponemos ya en el vaso de agua, estamos intentando pues que la dilatación se contraiga y ya volvería a entrar normalmente, pero en una cuestión de unos 2 minutos tal vez para que la dilatación... ¿Qué es lo que le sucede a la moneda cuando llega al agua? Reduce su tamaño. O sea, se contrae. Sí, contrae la dilatación. Cambio de temperatura. Muy bien. ¿Listo? ¿Empezamos o qué? Listo, José. Bueno, como todos sabemos que la dilatación lineal se da en una sola dimensión, no puede ser el largo o la altura. Esto depende obviamente del coeficiente de dilatación que tienen varios elementos. Por ejemplo, podría decirse que el vidrio es uno de los elementos cuyo coeficiente de dilatación es el más menor, mientras que el cobre o el plomo, el coeficiente de dilatación de este es bastante elevado, de acuerdo a la comparación que hay en una tabla. En la vida cotidiana, por decirlo así, el ejemplo de la dilatación lineal, que de hecho se puede evidenciar, es el ejemplo de la Torre Eiffel. Por ejemplo, en París, durante el verano, hace temperaturas bastante elevadas. Como Gustave Eiffel diseñó la Torre Eiffel de hierro, cuando el sol de París le pega, esta crece durante el verano 15 centímetros aproximadamente. Y cuando llega el invierno, la Torre Eiffel se contrae. O sea, se vuelve a contraer. Esto se debe a que varios elementos presentan el tipo mejor dicho, se dilatan durante el calor, como es el hierro, y en invierno se contrae, como es pues, el caso de la Torre Eiffel. Por ejemplo, claro, también dentro de la dilatación superficial, la dilatación lineal se da porque se da un espacio mayor entre átomos, lo que permite que haya una dilatación mucho mayor, en este caso sería del hierro. Excelente. Ahí tienen hierro, aquí tienen aluminio, ¿o qué? Ese de ahí es una barra de hierro. Y la que está... ¿dónde está? Bueno, por acá estaban las barras de cobre que no sé si hicieron. Estas tienen las barras de cobre, por ser el coeficiente de dilatación es mucho mayor que las barras de hierro. Estas barras de cobre, por ser el coeficiente mucho mayor que las de hierro, estas van a se van a demorar más. Y Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que los elementos que tienen mayor coeficiente de dilatación es porque son más conductores. los coeficientes que tienen mayor coeficiente de dilatación, Porque, por ejemplo, el cobre me estás diciendo que tiene mayor coeficiente de dilatación que el hierro, entonces, ¿cuál de los dos sería más conductor? el cobre. Eso quiere decir entonces que entre mayor dilatación, coeficiente, mayor conducción. Qué bien. Por ejemplo, estas barras de cobre, estas son muy fáciles de encontrárselas en las antenas de los televisores. Las de cable, entonces las saca ahí, por eso se dice que son conductoras también. Bueno, a ver, cuenten qué van a hacer. Por ejemplo, ahí lo que está haciendo Diana es, por ejemplo, con las velas y ese coso, prende el fuego. ¿Qué cosa? Ese de ahí.
un encendedor, es que ahí le está, por ejemplo, eso, por ejemplo, a esta barra de hierro se le está... también en la dilatación superficial resulta que la temperatura es proporcional a la longitud. Entre más temperatura se le aplique a un elemento, a un objeto, este se va a extender, por eso son proporcionales. En ese caso, ¿qué es lo que está haciendo Diana? En Que yo ese no lo caso, entiendo. se le está colocando a la barra de hierro la temperatura del fuego para que ésta se caliente y pueda extenderse. ¿Y cómo se sabe que está extendida? ¿Usted le midieron cuál era la dimensión antes? Bueno, no, aquí yo lo tomé de dimensión de aquí porque Es que se le va a comparar con eso. entonces estaba haciendo con aquí. Pero, ¿no será que así no se puede ver la dilatación? Porque mire eso de torcido. Si está, ¿sí no les parece que si está plano se podría ver y medir? ¿Cómo medirían ahí? Pues ahorita no pasa nada porque se les ha hecho. Es que de hecho la diferencia cuando, por ejemplo, en este caso, al utilizar las velas, la diferencia no es que sea mucho, porque en algunos casos, de acuerdo a los experimentos que ven en internet, solo crecen aproximadamente, como máximo crece 1 centímetro, como ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí con esta primera? Aquí se realiza la dilatación superficial. Se supone que cuando la dilatación superficial, Pongamos esto por acá. Listo, ¿cuánto? pues cuando se coloca este objeto a calor, se va a dilatar en todas sus dimensiones. Y, o sea, nosotros lo pusimos al tamaño de la Sí. de, Vamos a demostrar si está dilatando. sí, entonces por eso el punto es demostrar que se está dilatando. En todas las dimensiones. Entonces, si se dilata en todas las dimensiones, ¿será que es dilatación superficial? ¿Qué es? En ese caso queremos que se dilate en 2 dimensiones. Sí, entonces. La plastilina con el apoyo del aluminio para que pues, no se pegue al metal. Bueno, también el aluminio es... Ayúdenme. ¿Quiénes son aquí? ¿Quiénes son? ¿Solo los 3? Es conductor, entonces... ¿Quiénes son todos? Listo, primera pregunta. ¿Será que el hierro es más conductor que el aluminio? ¿No? Acabamos de darnos cuenta, ¿no? el hierro. Listo. ¿Cuál es la temperatura de la plancha? Julián, traiga el termómetro. ¿Se ven cuánto va subiendo? ¿Subiendo ya o no? ¿Se dan cuenta la diferencia entre lo que sería una llama y lo que es esta resistencia eléctrica? Por ejemplo, esta resistencia está subiendo ahorita a 50 grados centígrados y subiendo lentamente. Una llama subiría instantáneamente a 200 grados centígrados. Ahora la pregunta del millón sería esta: si esa plancha está ubicada en la misma parte, ¿por qué el termómetro sigue subiendo la temperatura? De pronto ayer no leímos la ley cero de la termodinámica, ¿cómo se llamaba? La ley del equilibrio térmico. Ambos elementos tienen que llegar a su punto de equilibrio. Gracias, muchachos. Cuidado. Listo, vamos a ver ahora sí. ¿Por qué utilizamos aluminio, señor Pincho? Para que no se pegue la plancha y también que sea mejor conductor del calor. Mucho mejor que el hierro, ¿no? No quiere decir que puede ser posible, y ahora lo vamos a demostrar, que si dejamos durante un tiempo, la temperatura de aquí del aluminio va a ser superior a la temperatura del hierro. A ver, entonces, ¿qué sucede?
Eso fue la parte que se dilató. Sí. ¿Quién es más conductor, el hierro o el aluminio? El ¿Quién es más? aluminio. Ajá, ¿quién- Aumenta su onda. Lo que pasa es que después no pasa como si no sí. ¿Estás seguro que la bola es de hierro? ¿Le calcularon el coeficiente de dilatación? ¿Cómo puedes hacer eso? Poner acerca de la dilatación térmica. Los materiales que se necesitan para este es un recipiente que contenga un orificio en la parte superior, una bola de aluminio y un encendedor. Bueno, el objetivo de este experimento es demostrar de forma práctica la propiedad de dilatación que tienen los distintos materiales metálicos al exponerlos al calor. La dilatación térmica, para poder comprenderla, es un concepto, la cual significa que un metal métrico, en este caso es la bola de aluminio, por un medio en este caso de calor, que en este caso sería la fosforera, causa la dilatación de este mismo, produciendo se puede decir una fase final, la cual tiene de resultado que aumenta su tamaño y en un principio, en este caso podríamos observar que la pelota pasa perfectamente por el orificio. De esta manera, tras el calor ya no se puede, por el aumento de tamaño no pasaría.